Hola, muy buenas noches. Estamos ya listos para empezar nuestro primer webinar que vamos a empezar a organizar con la FICE, la Federación Internacional de Coaching Existencial, que está trabajando en este momento con dos instituciones fuertemente, tanto en México como en Colombia. En Colombia estamos trabajando con la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia, los SAPS, y en México estamos trabajando con el CIREX, que es el Círculo de Estudios en Terapia Existencial, que queda en México. Así que hoy vamos a tener la oportunidad, ¿no?, de arrancar este proceso. Lo vamos a realizar cada tanto tiempo. Un encuentro lo hará Colombia y otro encuentro también lo hará México. Este es el primero, pero también es el último del año. Volvemos nuevamente a febrero, que le tocará directamente al Círculo de Estudios en Terapia Existencial, donde estarán dos personas acompañándonos. Hoy tenemos la oportunidad de iniciar y estamos siendo acompañados por la persona que ha sido elegida como la coach del mes en SAPS por la FICE. Ella se llama Juanita Boada, ¿no? Juanita Boada, ella es abogada, ¿no? Se dedicó a la educación durante muchos años, tuvo un jardín infantil donde trabajó por mucho tiempo, ¿no? Fue egresada, certificada de coaching de SAPS y actualmente es certificada también por la FICE, por ser coach del mes en este momento, ¿no? Es educadora y actualmente se dedica al coaching y a temas de familia, crianza y educación. Una vez que finalice Juanita, tiene 45 minutos para hablarnos, nos va a acompañar el presidente de SAPS, Efrén Martínez, con preguntas, cómo hacer preguntas poderosas. Así que para no andar un poco más en este tema, les agradezco porque nos acompañen por esta oportunidad. Esperamos que más gente siga conectando. Les mando un saludo muy grande y los dejo con Juanita Boada. Así que, Juanita, es todo tu espacio para que podamos oír. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juanita Boada y estoy feliz de estar en este espacio con ustedes. Pues muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Efrén, por esta invitación, por esa presentación. Para mí es un honor estar conversando con ustedes de temas de logoterapia y de temas existenciales y con todas las familias o las personas que están aquí reunidas con nosotros. Bueno, pues sin más introducción, arranquemos con un tema que es un tema muy curioso. Ayer cuando le conté a mis hijos que iba a hacer esta charla, les pareció absolutamente extraño que fuera a hablar del sufrimiento de los niños y me preguntaban, ¿vas a hablar de nuestro sufrimiento? Y yo les decía, sí, la verdad es que vamos a tener que hablar un poquito del sufrimiento de todos aquí en casa para poder ser un poco empáticos con el tema. Este tema es un tema, digamos que parte obviamente de la teoría del sufrimiento de Viktor Frankl, donde digamos, nos invita a hallar sentido y por lo tanto una búsqueda o en un camino en búsqueda de la felicidad a través de uno de los caminos que es el sufrimiento. Sin embargo, como papás y mamás, pues es un tema que tal vez quizás no pensamos en nuestros hijos. Entonces la idea de esta charla es hacer un recorrido un poco como por cómo esto que suena tan raro de cómo que nuestros hijos tengan momentos de sufrimiento puede ser importante para su vida y para la de la familia. Entonces vamos a arrancar. Lo primero es que, pues como Juan Pablo les contó, yo trabajo con familias y con familias que quieren hablar de temas de educación o de crianza, pero sobre todo con familias que están pasando por un sufrimiento inminente, que es que su chiquito puede tener un trastorno en el desarrollo. Puede tener un síndrome, puede tener una enfermedad, puede tener autismo, puede tener déficit de atención o puede tener diferentes características en el desarrollo y quizás eso hace la crianza un poco más compleja. Entonces, para arrancar, pues pensemos en papá y en mamá o en nosotros, que pensemos que nosotros decimos que nacimos sin manual y esa es una de las principales mitos o equivocaciones que tenemos en la crianza y es que evidentemente sí tenemos el manual son precisamente nuestros hijos y la sintonía con ellos. Como papás nos preguntamos qué es lo que soñamos para nuestros hijos y yo creo que
que en ninguna charla me han respondido nada diferente que la felicidad. Cuando los papás van a buscar colegio grande y vienen acá a cita a mirar qué opciones de colegio existen y qué están buscando, la primera frase que dicen, yo quiero un colegio donde mis hijos sean felices. Y es curioso porque no existe ningún colegio que en la charla informativa vaya a decir, no, pues este colegio es maravilloso, la parte académica buenísima, el arte, la música, pero pues la parte de la felicidad quizás no la podamos garantizar. Yo creo que todos los colegios están en esa misma sintonía de ofrecer a los niños un espacio de felicidad. Pero aquí digamos que la cuestión es pensar que muchas veces la felicidad de nuestros hijos está dependiendo de nosotros, de esa contención que estamos teniendo permanentemente de ellos. ¿Y qué pasa? La pregunta del millón es, ¿qué pasa si nosotros faltamos? Nos hemos preguntado cuando nos vamos de paseo, o cuando salimos a trabajar, o cuando de pronto nos acostamos a dormir, ¿qué pasa si no amanecemos al otro día? ¿Qué pasa con la felicidad de nuestros hijos? ¿Los hemos empoderado? ¿Les hemos dado las herramientas de seguridad para que atraviesen el camino que les falta sin la mano de nosotros? Entonces, digamos que más aún cuando estamos enfrente a esta epidemia de la felicidad tan maravillosa, donde nos dicen que tenemos que estar permanentemente contentos y felices y buscar como nuestro potencial y encontrar el trabajo donde nos realicemos y una cantidad de cosas. Y es una epidemia maravillosa, pero que también es muy delicada con la educación de nuestros hijos, porque desde ahí también muchos padres estamos en este juego de darles todo para que estén absolutamente tranquilos, felices y sin mucho sufrimiento. Hay un estudio de la felicidad que les meto aquí para que de pronto lo miren, que es el estudio de Harvard, que lo que plantea al final, después de 75 años de estudio, es que los dos componentes más importantes son, o el componente más importante para la felicidad son las relaciones interpersonales. Unas sanas, productivas y bonitas relaciones interpersonales con un grupo de amigos o con la familia. Pero si nos ponemos a pensar en nosotros y en nuestros hijos, y si los temas interpersonales tienen una raíz intrapersonal, no se trata precisamente de llegar como a la esencia de todo que es nosotros mismos, y como dice Hermann Hesse, pues la verdadera profesión del ser humano es encontrar caminos hacia sí mismo. Entonces, desde una mirada existencialista, la felicidad pensando en nuestros hijos o en nosotros, quizás es la consecuencia más bien de hallar sentido en diferentes circunstancias. Y muchas veces unas de esas circunstancias pueden ser precisamente momentos difíciles de la vida. Para hablar de felicidad y sentido de vida es importante tener en cuenta como unos pasos que yo trabajo aquí con los papás, y es, el primero de todos es, digamos que el sufrimiento es la brecha que existe entre lo que podamos aceptar y lo que queremos que suceda. Aceptar no es resignarnos, aceptar es reconocer una realidad que tenemos como una materia, como un entrenador, como un espacio, como algo que definitivamente viene a enseñarnos. Y ese es uno de los principales temas que tenemos, y es que como padres de familia muchas veces no aceptamos las circunstancias de nuestros hijos. Nos cuesta aceptar que tienen una dificultad en el desarrollo, que tienen una adicción, que tienen un tema en su temperamento que quizás podemos acompañarlos para que les cueste menos adaptarse, que tienen un tema en su desarrollo, que están atravesando por un duelo, y si queremos hallar el sentido en ese sufrimiento para después hallar felicidad en eso, pues lo primero es aceptar. Segundo paso muy importante es asumir. Es entender que nosotros somos libres y responsables de todo lo que nos pasa. El día que dejamos de contestar es culpa de la lluvia, es decir, es culpa del tráfico, es culpa de mi mamá, es culpa de mi papá, es culpa del profesor. Y en eso hemos desempoderado mucho a nuestros hijos, ¿no? En que nuestros hijos tienen un problema en el colegio y es culpa del colegio. Los niños tienen un problema y es problema del psicólogo, es problema de la amiguita. ¿Y qué pasa si nosotros esas oportunidades hacemos esa reflexión de hasta qué punto nuestro hijo está asumiendo qué tiene que ver con eso? Y en el momento en que nosotros aceptamos y asumimos, pues ahí sí podemos preguntarnos ¿para qué pasó esto? ¿Para qué tenemos un chiquito que está atravesando un duelo? ¿Qué hay que aprender en ese momento? Entonces, hay una frase muy bonita que dice que hay hombres con tanta suerte que Dios les manda sufrimiento para que empiecen a ser felices. Y esta foto lo que quiere decir es, si ustedes ven, este niño tiene una sombra por delante.
Es decir, imaginémonos que ese es el sufrimiento de nuestro hijo. Perdió el año, está atravesando la muerte de nuestro abuelito, está quedándose sin amigos en el colegio, le están haciendo bullying, le está pasando algo muy duro. Si nos enfocamos solo en el problema, vemos esa sombra que es del tamaño de nosotros mismos. Pero si miramos el para qué nos está pasando y nos conectamos con los valores de actitud o aquella respuesta que es ¿para qué me están haciendo bullying? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es este juego de ser víctima? Puedo ver la luz que está detrás que produce esa sombra. Es decir, puedo ver mi valor, puedo ver lo que puedo extrañar a mi abuelito, por lo tanto puedo valorar a los abuelitos que me quedan. Es decir, en la medida en que nosotros tenemos una dificultad, ese puede ser también el reflejo de la gran felicidad que está detrás de nosotros. ¿Por qué hablar de sufrimiento y por lo tanto de resiliencia o de la capacidad de reinventarnos ante las dificultades? Porque como dice Víctor Frankl, ninguno de nosotros, y menos nuestros hijos tampoco en este mundo, van a evitar el encuentro con el sufrimiento ineludible, ni con la culpa inexcusable, ni con la muerte inevitable. Esto es una realidad. Y desde la logoterapia se plantea que nosotros y nuestros hijos van a atravesar por diferentes tipos de sufrimiento. Un sufrimiento inevitable, que puede ser, por ejemplo, una muerte, un duelo, un terremoto donde perdimos todo, una enfermedad, un trastorno en el desarrollo. Tenemos también la posibilidad de un sufrimiento necesario, y ese es el que más que todo evitamos nosotros los papás. Un sufrimiento como poner una vacuna, eso es necesario para estar bien. Un sufrimiento como decir que no a una fiesta de un hijo cuando en esa fiesta sabemos que va a haber trago y es un menor de edad. Ese hijo va a sufrir y les vamos a caer gordísimo, pero es un sufrimiento necesario. Sufrimiento necesario pueden ser los remedios, etcétera, etcétera. Y pues a ver lo que vamos a ver a lo largo de esta conversación. Y a veces también atravesamos por sufrimientos innecesarios, que es cuando no nos tomamos el remedio y prolongamos, digamos, el sufrimiento de la enfermedad, o cuando un adulto continúa en una adicción, o cuando estamos en una relación de pareja o en una relación de amistad que no nos hace bien. Y somos papá y mamá quien tenemos que decirle a nuestros hijos, quizás ese no es el amigo que en este momento te está aportando. No porque sea una menos persona que tú, ni muchísimo menos, porque esa es una grave equivocación que cometemos los papás, esto de prohibirle a nuestros hijos estar con ciertos amigos, pero sí hacerles ver qué tan constructiva puede ser esa amistad y qué tanto nos está envolviendo en un sufrimiento innecesario. Pero otra razón es que en Colombia el 70% de los jóvenes pasan menos de una hora con sus padres. El 70% de los encuestados piensan que infringir la ley está bien. El 24% ha tenido pensamientos suicidas en los últimos 3 meses. El 16% ha intentado suicidarse. Durante el 2015 fue la 4ª causa de muerte. Actualmente es un problema de salud pública el suicidio. En Colombia se quitan la vida 5 personas al día. Es decir, es absolutamente vital ayudar a nuestros hijos a ser seguros y a ser resilientes, porque ellos van a atravesar por un sufrimiento en la vida. Y muchas veces cuando les solucionamos los temas, estamos evitando que ellos el día de mañana afronten las circunstancias que tengan que afrontar. Y voy a poner un ejemplo que creo que es un ejemplo de Alejandro de Bavieri, que es el niño que de pronto deja la lonchera en la casa y en el momento en que se monta en la ruta la mamá siente, oh por Dios, voy a matar a mi hijo de hambre, se le quedó la lonchera. Y va a sufrir, va a pasar hambre y se va literalmente a morir de hambre, porque eso pensamos las mamás. Y qué sufrimiento tan maravilloso y tan necesario que es cuando nuestro chiquito de 7 años, para ponerlo todavía más cruel, deja la lonchera porque llega al colegio y a la hora del almuerzo dice, oh por Dios, no tengo lonchera, no tengo que comer, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Y en ese momento el niño cuando llega al recreo dice, pues lo tengo que solucionar, ¿sí? Porque mi mamá, que está pensando si manda un Uber o si manda Rappi o si manda a la abuelita o si pide el permiso en el trabajo para que el niño no sufra, el niño en ese momento tiene la gran oportunidad de resolver el problema y acercarse a Pedro y decirle, Pedro, ¿me compartes de tu sándwich porque se me quedó mi almuerzo? Y Pedro le contesta, no. Y también es maravilloso ese sufrimiento porque dice, oh por Dios, Pedro no es tan chévere como yo pensaba. Entonces me va a tocar voltear a mirar y de pronto reconozco a una Juliana que nunca había visto. Y me acerco a esa Juliana que nunca la había ni saludado y le digo, Juliana, se me quedó la lonchera, ¿tú me compartes de tu almuerzo? Y Juliana dice, por supuesto que sí. Entonces este niño que no llevó lonchera, conoció a una persona, solucionó el problema
Llega a su casa y su mamá atacada le dice, mi corazón, discúlpame, soy una pésima mamá, se me quedó, no te entregué la lonchera y se te quedó. Y este niño le dice, mamá, conocí a Juliana y quiero que en este momento vayamos al supermercado a comprarle un chocolate para llevarle mañana de agradecimiento. Entonces, esos pequeños sufrimientos necesarios son de grandísima enseñanza para nuestros chiquitos. Pero la pregunta del millón es que si hoy en día es más difícil educar y una mamá, una persona que está en la charla hizo una pregunta frente a normas y límites, y yo diría que por supuesto educar hoy en día es más difícil. ¿Por qué? Temas muy chiquitos que pongo acá. Los niños de hoy pasan mucho tiempo solos, eso es una realidad. No solo porque papá y mamá de pronto trabajan, cosa que es maravillosa y nadie está criticando eso, ni mucho menos, sino porque ya no está el vecino, ni el primo, ya no tenemos 4 hermanos, pasamos mucho tiempo solos. Los niños de hoy son muy demandantes, quieren todo ya y no valoran las cosas. Yo pongo acá un ejemplo de que me pasó a mí en la vida y es, mi hijo quiere ser futbolista profesional y cuando aparece lo del mundial, pues claramente aparece el álbum del mundial, pues yo me imaginé que esto iba a ser la cosa más espectacular para él, llenar el álbum del mundial. Y me acordé cómo fue cuando yo tuve que comprar, o cuando fue la época mía que compré el álbum de Hello Kitty, y para conseguirme cada una de las monas yo tenía que hacer algo, y me tocaba ir a la tienda para comprar una mona, pero para comprar una mona yo tenía que trabajar, o embolar zapatos, o lavar los platos, o hacer algo para que mi mamá me diera un peso, e irme a la tienda caminando y comprar una mona. En el caso del álbum del mundial, mi mamá muy divina y muy generosa llegó acá con los puntos Carulla, llegó con el álbum del mundial y una caja de 200 monas de una. Sobra decir que Antonio, mi hijo, nunca llenó el álbum. Porque cuando tenemos todo tan fácil y somos tan demandantes, no lo valoramos. Somos una generación globalizada, o los niños de hoy en día tienen la información en un clic. No tienen que hacer mucho esfuerzo por llegar a un libro y averiguar y hacer el esfuerzo cognitivo, mental, neurológico de sentarse a leer mucho, que la información está en un clic. Se enferman mucho. Los niños de hoy tienen estrés, los niños de hoy les duele la mandíbula, tienen bruxismo, tienen que contratar a una masajista porque tienen que ir al psiquiatra, porque son niños que quizás no sea la parte familiar o escolar o de diferentes motivos. Hoy en día, pues nosotros no sufrimos de este estrés tan grande. Y evidentemente aparentaría que hay más dificultades en el desarrollo. No sabemos si es que hay evidentemente un mejor diagnóstico o que algo está sucediendo con nuestros niños. Pero también pasa que los papás de hoy estamos muertos de miedo. Queremos que nuestros niños nos amen. Tenemos pánico a que nuestros niños no nos quieran. Entonces, cuando les decimos que no les vamos a comprar esto, pensamos que vamos a perder a nuestro mejor amigo. Y ese es el primer craso error. Nuestro mejor amigo debe tener la de nosotros. Es decir, el mío 43, ojalá, y el de mis hijos 16. Y no yo, la mejor amiga de mi hija. Tenemos pánico de que no nos perdonen porque no les dimos un permiso. Y una de las muestras que a mí me llamó mucho la atención fue que hoy en día hay una aplicación en el celular para Papá Noel, ¿no? Para que los niños, Papá Noel les promete a través de una app que les va a traer un montón de regalos si se portan juiciosos. Y yo me pregunto, después de hacer eso, ¿es cierto que mamá y papá no van a comprar el regalo que el app les dijo que les iba a dar si el niño no se portó juiciosos? Lo dudo mucho. Sentimos mucha culpa, sentimos culpa de no tener tiempo, sentimos culpa de haberlos regañado, sentimos culpa de sacar tiempo para nosotros, vivimos llenos de culpa. Somos absolutamente sumisos, les damos mucho más de lo que teníamos y les exigimos mucho menos de lo que nuestros papás nos exigieron. Y somos papás desempoderados, no sabemos si dormir o no con nuestros hijos y depende de lo que Facebook nos diga, ¿no? Es decir, si sale un artículo que dice que el colecho es maravilloso, entonces volvemos al colecho. Si la directora del jardín nos dice que es importante para la seguridad que el niño duerma solo en su cama, duerme solo en su cama. ¿Y qué es lo que tiene sentido? Pues si el niño está enfermo, de pronto tiene que dormir con papá y mamá. Si el niño está pasándola mal, de pronto tiene que dormir con papá y mamá. Ahora, si papá y mamá la están pasando mal como pareja, de pronto no tienen que dormir con el niño en la mitad. Ahí lo que tenemos es que hallar el sentido y volvernos a empoderar y quitarnos el cuento que no tenemos manual. Claro que tenemos manual. Tenemos que tener sentido común y saber qué es lo que realmente necesitan nuestros hijos y empoderarnos de la crianza de ellos. Somos papás hipervigilantes y sobreprotectores. No queremos que les duela absolutamente nada, que se enfermen. A mi jardín llegaban los niños vestidos, debajo de la sudadera tenían una camiseta de bayetilla roja
encima un chaleco de lana, encima el body, la camiseta, la chaqueta, un chaleco y un pasamontañas. Me decían, por favor, en el recreo no les quites el pasamontañas. Entonces son niños que en 5 minutos les da una bronquiolitis. Son niños que para entrar a un jardín infantil o a un colegio, los papás preguntan si el colegio o el jardín tienen cámaras para ver el recreo. Por cámara. Ninguno. O sea, escasamente mi papá sabe en qué colegio estuve. Es decir, uno no iba a 200 entregas de informes, ni íbamos a y mis papás no iban a una cantidad de reuniones al colegio. Estamos quizás en una etapa en donde queremos ser los hiper y super papás. Tenemos un exceso de elogio. Todo lo que hacen nuestros hijos es divino. Rompen, es decir, cogen un Flummaster, pintan la pared, y en mi época mi papá me hubiera cogido un Bombril y me hubiera hecho limpia la pared. Normal, es la pared de la casa. Pero hoy en día lo que hacemos es que le decimos, te quedó divina tu obra de arte, fírmala. Es más, levantamos la sala, quitamos el equipo de sonido, quitamos la decoración, las flores, las cosas, y montamos un gimnasio para que los niños no se vayan a pegar. No hay nada más importante que esa esquina de la mesa de vidrio para que el niño aprenda a no clavarse la esquina de vidrio. Ese es un sufrimiento necesario para que el niño aprenda a tener un equilibrio motor, para que pueda esquivar la esquina, para que pueda entrar al jardín y subir y bajar escaleras, para que pueda enfrentarse a un parque y treparse y bajar y no caerse y sentirse seguro de sí mismo. Dejamos de ser pareja, nuestros hijos quieren que seamos pareja. Y tercerizamos la educación. Yo estoy eternamente agradecida con las nanas y con los abuelos porque son una ayuda infinita hoy en día para papás que trabajamos, pero no es su responsabilidad. Cuando yo estoy acá en consulta, muchas familias me dicen, ¿te puedo traer a mi mamá y a mi papá? ¿Te puedo traer a mi niñera? Y yo digo, pues claro, de hecho tengo una capacitación para niñeras, pero un momentico. El tema de normas y límites es de papá y mamá. ¿Es una generación mal criada? Evidentemente, lo es. ¿Por qué? Porque nos falta tiempo. Es una realidad que nos falta tiempo. Pero el hecho de que lleguemos a las 6 de la tarde a trabajar no significa que no tengamos tiempo. Tiempo es un tema de proximidad. Es como cuando miramos una obra de arte. No nos hacemos tan cerca ni tan lejos. Encontramos un punto perfecto de apreciar esa obra de arte. El tiempo con nuestros hijos tiene que ver con la capacidad de escucharlos atentamente. ¿Cuántas veces nos sentamos a jugar con ellos un juego de mesa, pero estamos en el chat o estamos en Instagram? ¿Cuántas veces vamos con ellos en el carro y en vez de hacer un juego con ellos, aprovechamos y hacemos una conversación telefónica del trabajo? Digamos que el tema del tiempo es relativo. Nosotros sí tenemos tiempo. Y les recomiendo un libro que se llama Elogio a la lentitud, que plantea cómo podemos tener una vida más pausada y que si vamos a estar con nuestros hijos son 5 minutos, son 5 minutos de verdad. Sobre protección que ya hablamos, el tema de la tecnología, dejamos de lado palabras como ética y moral, donde los niños puedan reconocer que lo que hicieron fue mal. Yo tuve un caso acá de cambio de colegio de una familia donde estaban cambiando al chiquito de un colegio a otro con la razón de que se sentía el niño muy apretado en el colegio y era un niño muy expresivo, que le encantaba decir lo que pensaba y que a veces era muy irreverente. Entonces yo planteé un colegio, digamos como estos colegios más abiertos de mente, donde pueden hablar. Y ya al final de la cita, después de mirar y analizar varios colegios, les digo, bueno, ustedes saben que tienen que llenar los formatos en el colegio y es importante que cuenten en el colegio actual que se van a retirar porque les van a tener que llenar en el nuevo colegio unos formatos. Y me dicen, pero ¿será que nosotros en el nuevo colegio tenemos que contar que nuestro hijo, pues, tiene matrícula condicional? Yo, ¿cómo así? O sea, esto es algo que hemos debido hablar al principio de la cita. Y me dicen, sí, es que él tiene matrícula condicional, dizque porque le está haciendo bullying a otro niño. ¿Cómo así que le está? Nada, pues bobadas de los niños de hoy. Lo que pasa es que el papá me dijo una frase que fue, pues es que la vida es de los vivos. Y nuestro hijo es un vivo. Y la verdad es que coge al tonto del salón y le pide que le dé todos los días la tarea para él hacerla. Y pues nada, eso en nuestra época también todos se la montábamos a otros y nos la montaban y eso no es tan grave. Y en un minutico. Eso no es ético. ¿Sí? Digamos que lo moral tiene que ver con una creencia o algo que es superior que nos dice que está bien o que está mal y yo con eso no me meto, pero desde sus creencias familiares, ¿eso está bien o eso está mal? ¿No será también la oportunidad de decir, hey, nuestro hijo se equivocó? Y es la educación del sí. Todo es bonito, todo está chévere,
no pasa nada que te tires el año, no pasa nada que llegues tomado, no pasa nada que metas, no pasa nada que, no, todo es perfecto. Y son niños que hoy en día no se saben aburrir. La conclusión es que los niños saldrán educados mal o bien, pero saldrán educados. El tema es quién los educa. Y hay una frase muy bonita que dice que no todo el que tiene un piano es pianista, así como no todo el que tiene un hijo es padre. Entonces, pues, mi profesor Juan Pablo me enseñó y marcó mi vida con el tema de Batman. Lo pongo acá porque un poco de lo que se trata esto es de enseñarle resiliencia a nuestros hijos, que es esta posibilidad o es esta capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite que nos van a llegar. Y fíjense lo que le pasó precisamente a Batman, que es la diferencia con Superman, que Superman tiene unos superpoderes porque es un extraterrestre, pero Batman perdió a sus papás cuando era niño y él como humano desarrolló una serie de habilidades a partir de eso para ayudar a la humanidad. Entonces, ya sea sufrimiento por cosas que nos pasan externas o por errores nuestros, ¿qué pasa si nosotros reconocemos para nuestros hijos ahí un aprendizaje y les ayudamos a ser la mejor versión de ellos mismos? Porque definitivamente cuando atravesamos una dificultad o nos equivocamos, aparece la maravillosa oportunidad de ser una mejor persona. Aquí aparece un concepto importantísimo para papás, que es cómo hacer para que nuestros hijos atraviesen las dificultades o los problemas o el tema de la lonchera, y es enseñémosles a nuestros hijos a ser seguros de sí mismos, a tener capacidad para enfrentar los problemas. Pero es que la seguridad no es algo con lo cual nacemos. La seguridad hace parte de tener una buena autoestima y un buen autoconcepto. Y la autoestima es algo que está en el estómago. La autoestima está en el chakra del estómago, es decir, es la capacidad que tienen los niños o nosotros de sentirnos amados, es sentir que somos valiosos para otras personas, y estoy seguro o segura que nuestros hijos no tienen mucho problema de autoestima, porque nuestros hijos se sienten valiosos y se sienten queridos, porque saben que no cuentan con nosotros. Pero otro tema es el autoconcepto. El autoconcepto está en la cabeza, y el autoconcepto es que nuestro niño se sienta capaz. Es lo que él piensa de sí mismo, y cuando nosotros le damos tetero a un niño de 2 años y medio, ¿cuál puede ser su autoconcepto? Pero qué pecado, porque le voy a quitar el tetero si va a sufrir, y su autoconcepto, el niño va a pensar que soy un bebé, y más aún si le decimos bebé hasta los 25, o princesa hasta los 40, en un minuto. Le podemos decir Juanita o le podemos decir Ernesto, pero no tenemos que decirle bebé. Y no tiene que tener tetero hasta los 2 años, ni cada vez que se caiga, coger y te golpea con una silla y decir tonta silla, no, no, no. Descoordinado tú. Estás sufriendo, yo te ayudo, ven y reconocemos tu emoción, puedes llorar, es duro caerte, ven, te pongo una corita, yo te doy un abrazo, te doy un besito, pero tonta silla no. ¿Cierto? El niño tiene que reconocer que es capaz de amarrarse los zapatos, es capaz de presentarse a un examen de admisión, es capaz de presentar un examen en el colegio, es capaz de conseguir un amigo o una amiga, y no nosotros tenemos que hacer un clan de amigas para conseguirle los amigos a nuestros hijos, porque pobrecito va a sufrir sin amigos. Pero ¿qué pasa con la confianza en que él va a ser capaz? Y de lanzarlo un poco a que lo haga. Educar es frustrar, como dice Alejandro. Es permitirle a nuestros niños equivocarse y tener momentos duros y que a nosotros se nos retuerza el estómago, porque la sensación es, me quiero morir. O sea, cuando un hijo está hospitalizado con bronquiolitis, uno dice, Dios mío, quítale la bronquiolitis y pónmela a mí. Cuando un niño de nosotros tiene autismo, uno dice, Dios mío, quítaselo y pónmelo a mí. No quiero que él sufra, quiero que tenga amigos. Cuando nuestro hijo perdió un miembro, perdió su brazo, o cuando el novio botó a mi hija, que dura en una tusa terrible durante 2 meses y medio, uno dice, Dios mío, ¿qué más hago para que no sufra? Pero es permitir que la vida nos va a llenar de frustraciones, pero que esas frustraciones son un camino maravilloso para entender qué aprendí con ese novio, qué puedo hacer ahora que tengo un hijo con autismo. Entonces, como yo trabajo a través de la literatura infantil y a través de los cuentos, quiero rápidamente leerles un cuento que se trata precisamente de lo que estamos hablando. Se llama El vuelo del halcón. De hecho, este cuento me lo leyeron en una clase de SAPS. Y dice, un rey recibió como obsequio 2 pequeños halcones y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasados unos meses, el maestro le informó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente, pero que el otro no sabía qué había sucedido,
pero no se había movido de la rama donde la dejó desde el día que llegó. El rey mandó a llamar a curanderos y sanadores para que vieran el halcón, pero nadie pudo hacerlo volar. Al día siguiente, el monarca decidió comunicar a su pueblo que ofrecía una recompensa a la persona que hiciera volar el halcón. La mañana siguiente vio al halcón volando ágilmente por los jardines, y el rey dijo a su corte: «Traedme al autor de este milagro». Su corte le llevó a un humilde campesino. El rey le preguntó: «¿Tú hiciste volar el halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres acaso un mago?». Intimidado, el campesino le dijo al rey: «Fue fácil, mi señor. Solo corté la rama y el halcón voló. Se dio cuenta de que tenía alas y se largó a volar». Este es el típico ejemplo, por ejemplo, de la codependencia. En el caso de la codependencia, tengo una persona muy cercana, adicta, y cuando fuimos a buscar ayuda, una persona nos dijo lo siguiente: si usted no bota de la casa a esta persona, hay un 100% de posibilidades de que no sufra tanto, tiene un sufrimiento innecesario que es quedarse en la casa adicto, pero hay un 100% de posibilidades de que no se rehabilite, de que no salga de este sufrimiento innecesario. Si usted lo bota de la casa, hay un 50% de posibilidades de que se muera, sí, se puede matar, pero hay un 50% de posibilidades de que a través del sufrimiento necesario salga adelante. Entonces, a veces cortarle la rama a nuestros hijos puede ser la labor o el verdadero acto de amor, el quitarle el chupo a un hijo, el decirle: te vas para el colegio y te montas en la ruta, así me duele el alma, porque sé que vas a estar bien. El ponerle la talla que es, y permitirle que lave los platos cuando termina de comer, el permitirle que tenga una frustración en el colegio y se tire el año, para que de pronto valore lo que es haber estudiado un poquito más o haga nuevos amigos. Entonces el sufrimiento es necesario, como dicen los japoneses, es la misma palabra, crisis y oportunidad. Ahora bien, tenemos que reconocer que en las diferentes etapas del desarrollo tenemos que actuar diferente con nuestros hijos, y acá yo trabajo a través de algo que son los hijos, y es reconocer que los primeros 7 años de vida, nuestros hijos son un producto de nosotros. Ellos vienen biológicamente, pues digamos, con un temperamento y con un ADN y con toda una historia, y dependiendo de nuestras creencias, pues ellos ya vienen con una cantidad de cosas, pero esos primeros 7 años nosotros vamos a ayudarles a formar un carácter, vamos a hacer de esos niños, es decir, desde la neurobiología, desde la neurociencia vamos a desarrollar el 95% del cerebro de nuestros hijos en los primeros 7 años de vida. Eso es algo absolutamente impresionante. De ahí la responsabilidad del contacto con ellos. Los siguientes 7 años de vida nosotros construimos para ellos unas alas. Les ayudamos a construir unas alas. Es donde nosotros tenemos que permitirles a nuestros hijos tener alas. A veces les ponemos las nuestras, a veces no los dejamos sufrir y no les ponemos alas. Y este es un parte importantísimo. A los 14 años nuestros hijos vuelan. Y a veces creemos que ellos vuelan cuando tienen trabajo a los 21 o cuando se casan a los 30 o cuando tienen hijos a los 35. Nuestros hijos vuelan a los 14, lo que hicimos, hicimos. Lo que pasa es que mientras ellos vuelan, nosotros estamos así debajo de ellos porque se caen todos los días. Para eso estamos. Porque a los 21 ya volamos en paralelo. Entonces hagamos un ejercicio. ¿Qué pasaría? Imaginémonos si nosotros a los 10, si a los 5 años de nuestros hijos ya los hemos dejado atravesar por algunos sufrimientos necesarios. ¿Qué pasa si a los 10 años ya los hemos dejado pasar por momentos complicados y hemos estado con ellos para abrazarlos y acompañarlos? Que seguramente a los 21 van a poder volar al lado nuestro. Otro de los sufrimientos que van a atravesar nuestros hijos es el tema de la culpa, y como aprendimos o como plantea la logoterapia, la culpa es absolutamente maravillosa, porque nos permite reconocer que nos equivocamos, y esa es una de las cosas que los papás no permitimos. Yo tengo el caso de una chiquita que tiene 8 añitos y está robando importante, está robando duro en su colegio. Y la mamá lo solucionó ella devolviendo las cosas a los papás. Y le dije yo: ¿y la niña? No, pues ella se dio cuenta que yo las devolví, le dije que estaba mal hecho. Le dije: un minutico. ¿Y qué pasó con la reparación? ¿Qué pasó con aceptar que cometí un error? ¿Qué pasó con reconocer que algo me está pasando y que quizás estoy llamando la atención, o que algo me pasa, o que me equivoqué? ¿Qué pasó con arrepentirme y sentir empatía por el otro? ¿Y qué pasó con la reparación? Si eso no es chévere.
Ahí hay una pereza de escribir una carta, de agachar la cabeza, mirar a los ojos a otra niña y decir, discúlpame, te robé tu celular o te robé tu borrador, pero los niños tienen que atravesar por ahí, de la mano de nosotros, por supuesto, pero tienen que atravesar por ahí. Voy a ir acabando porque se nos está acabando el tiempo, pero voy a hacer como un tránsito que yo hago con los papás a través de las matrushkas, en donde cómo fortalecer la seguridad de nuestros hijos a través de las diferentes dimensiones. Y yo trabajo las dimensiones, digamos que en el mismo orden en que están las matrushkas, literalmente hablando, esta es una matrushka, y la vamos como desintegrando una a una, donde vemos la dimensión física, la mental, la emocional, la espiritual y el alma de acuerdo a las creencias de cada uno. Entonces, desde lo físico, para fortalecer a nuestros hijos es importante permitirles que se amen y se acepten como son, como vinieron al mundo, no perfecto. Y desde ahí los papás, fijémonos que también tenemos un desafío con nuestro cuerpo y con lo que somos y con las habilidades que tenemos, que hoy en día tenemos que ser perfectos físicamente, y además de todo tenemos que hacer una maratón, y además de todo tenemos que tener un doctorado, y además de todo tenemos que ser excelente mamá y excelente esposa, y una cantidad de cosas. ¿Y qué pasa si somos un poquitico vulnerables y nos aceptamos como somos? Si cuidamos y respetamos nuestro cuerpo y les enseñamos a nuestros hijos a decir no. Respetar cuando dicen no me gusta el brócoli, que el día de mañana pueda poder decir no te me acerques tanto, no quiero darte besos. Poder sentir y escuchar qué es lo que pasa con el cuerpo. Estoy cansado, tengo sueño, necesito descansar, no me gusta esa comida, no me gusta ese amigo que está molestándome mucho en el colegio. Reconocer físicamente qué pasa con ellos, estimular sus competencias y sus talentos, permitirles hacer las cosas que son capaces de hacer, y disciplina, hábitos y esfuerzo. Es decir, es algo que hoy en día los niños se matriculan en diferentes clases y a los 2 meses ya se aburrieron, o a los 8 días uno dice, bueno, ensayemos ahora otra clase en un minuto. ¿Y qué pasó con la disciplina? Que para tocar piano necesitamos tocar piano todos los días, punto. ¿Hay esa disciplina? Es que para aprender a leer y desarrollar nuestro cerebro hay que leer. De pronto no es tan chévere, pero hay que hacerlo. En la mente, lo primero es revisar cuáles son nuestras creencias, porque como dice Ortega y Gasset, las ideas las tenemos, pero en las creencias estamos. Y muchas veces vemos ya más grandes a nuestros hijos y son producto de ese mindset con el que nosotros venimos y con esas creencias que tenemos. Y sepamos que los niños aprenden desde la emoción, cuando están conectados con lo que está pasando. Un ejemplo es esta charla. Ustedes se van a quedar con aquello que los tocó de esta charla, con el resto no, el resto se lo lleva el viento. Y la inteligencia que hoy en día, pues gracias a Dios ya está muy revaluada, la inteligencia es resolver problemas. No es que los niños hablen 3 idiomas, ni que se gradúen del colegio que sale en la revista Dinero con una prueba saber excelente. No, es saber ayudar a los amigos, es saber ser empáticos, es ser creativos, es poderse adaptarse a situaciones nuevas. Pero las mamás me llegan acá diciendo, es que mi hijo es inteligentísimo, habla una cantidad, sabe una cantidad de cosas. ¿Cómo es con los amigos? ¿Y cómo afronta una situación de difícil cuando, por ejemplo, papá y mamá se separan? Eso no es fácil. Ahí es donde probamos nuestra inteligencia. La dimensión emocional, fomentar obviamente la autoestima y el autoconcepto, que es lo que hemos hablado, pero sobre todo, y respondo de una vez, una de las preguntas que me hicieron es, si los niños están peleando, si los niños están haciendo pataletas, si los niños están con rabia, enseñémosles a reconocer qué es lo que están sintiendo. Ejemplo, ante la muerte, lo que siento es rabia o dolor o tristeza, pero permitámosles reconocer lo que sentimos. En cuanto a lo espiritual, cuando pasen las cosas vamos un poquitico más profundo. ¿Para qué nos pasó lo que nos pasó? Permitámosles vivir privaciones, tener paciencia, hacer sacrificios, cosas que ya nuestros hijos no hacen. Y en el caso, dependiendo de las creencias de cada uno, invitar a nuestros hijos a tener también espacios internos. Ya para cerrar, voy a hacer un recorrido muy rápido porque nuestros hijos también pueden pasar por un sufrimiento inevitable. Ejemplo, pérdidas o duelos. Y tipos de pérdidas que pueden atravesar: pérdida de relaciones, un amigo se puede ir a vivir a otro país, pueden perder sus objetos, o pueden perder de pronto una mascota y eso es un duelo para ellos. Pérdida de un contexto, un trasteo, vivir en otra ciudad, pérdida de un ser querido, obviamente, pérdida de una habilidad, la separación de papá y mamá, por ejemplo, y un tema muy importante que es uno de los temas que no hablamos con nuestros hijos es la muerte. Y como dice Elizabeth Luca, pues
La finitud es lo que nos da precisamente valor a la vida. Encontrar sentido a la vida es cuando reconocemos que hay finitud. El duelo es reconocer que hubo algo maravilloso que estuvo con nosotros. Entonces, ¿cómo sobrevivir a algo doloroso con nuestros hijos? Es reconocer que podemos aprender de eso doloroso, que podemos crecer y que vamos a madurar. Es difícil hablar de la muerte con nuestros hijos. La primera vez que mi hija me preguntó de la muerte, tenía 5 años, me dijo, mamá, ¿tú te vas a morir? Y dije, por supuesto, muñeca. Claro que me voy a morir. No, hoy no lo tengo planeado, espero, estoy joven, no estoy enferma, espero que no, pero claro que me voy a morir y tú también. Y de acuerdo a las creencias de cada cual podemos dar una respuesta un poco trascendente que le permita, digamos, recibir esta realidad de una manera sana, pero de una manera real. No se trata de hacer sufrir a nuestros hijos con esa idea, pero no es un tabú. Y tenemos que reconocer que eso va a pasar. Nos genera angustia, pues hablemos de la muerte en casa. Planeemos incluso, hagamos ese ejercicio. ¿Qué pasaría si me muero? ¿Dejé todo organizado? ¿Dejé a mis hijos organizados? Y enseñémosles a expresar sus sentimientos. El duelo varía según la edad, la personalidad, la etapa de desarrollo, las experiencias que han tenido, el contexto, obviamente, y pues es una charla absolutamente, digamos, enorme para tener, y de eso no se trata, pero la invitación es, tenemos que atravesar el duelo. Y ojo con el pensamiento concreto de nuestros hijos, ¿no? Porque cuando atravesamos un duelo como la muerte, muchas veces les decimos, es que el abuelito se quedó dormido. Pues qué susto quedarme dormido, ¿no? Porque ellos lo toman así de literal. O tu hermana ya está en el cielo. ¿Y por qué? Y papá se ha ido y va a volver. Y mamá se fue de viaje. Eso no es cierto. Ojo con las mentiras a nuestros hijos, por miedo a frustrarlos. ¿Sí? No, yo no estoy enferma, lo que pasa es que tengo gripa y realmente la mamá tiene cáncer. Nosotros subestimamos que nuestros hijos no pueden entender que nosotros podemos atravesar por un cáncer y salir de él o incluso morir con él. Dios quiso que se fuera. Esa es una frase complicadísima, entonces Dios no es bueno. Dios se lo llevó, no me pasa nada, etcétera, etcétera. Pórtate como grande. Una de las cosas que muchas veces dudamos es a los niños hay que llevarlos de pronto como al entierro. Por supuesto. Tienen que atravesar el duelo, cogidos de la mano y con el amor de papá y mamá y de los cuidadores, pero por supuesto ellos son capaces de atravesar ese momento. Y a veces, y es mi caso particular, cuando tenemos dificultades en el desarrollo de una discapacidad, yo ya aprendí con la vida, mi vida personal y con mis pacientes, que las dificultades de este tipo preparan a las personas comunes para procesos extraordinarios. Y un poco ya para terminar, les cuento una experiencia personal. Yo tengo un hijo que se llama Antonio, que tiene Asperger, que es el nivel de autismo más leve de todos. Y en una conferencia que yo tenía que dictar en un seminario de autismo, antes de pararme al seminario, hicieron una charla donde explicaron las causas epigenéticas y genéticas del autismo, y en esas explicaron que una de las causas epigenéticas tenía que ver con tomar antidepresivos en el embarazo. Yo tomé antidepresivos en mi embarazo, y cuando yo tuve esta noticia 2 minutos antes de la charla, entré en pánico, me friqué y no tuve nada que hacer sino sentir un dolor profundo y una culpa impresionante y pararme a dictar la charla. Y comencé la charla con esta historia diciendo, siento una culpa terrible, me estoy sintiendo muy mal porque acabo de darme cuenta hace 10 minutos que probablemente el haber tomado Prozac tuvo que ver con el autismo de mi hijo. Hoy, que mi hijo tiene 14 años y es un niño absolutamente espectacular, si devolviera el tiempo y después de trabajar todos mis valores de actitud, yo me pregunto, ¿volvería a tomar Prozac? Y la respuesta es sí. De ninguna manera cambiaría a mi hijo, porque gracias a él soy una mejor persona, gracias a él sus compañeros de curso son unas mejores personas, su hermana es una mejor persona, gracias a él yo tengo una misión de vida y trabajo con niños con autismo, gracias a él me toca reinventarme todos los días como mamá. Así que la frase de mi vida es, la vida no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y con esto termino, es permitirle a nuestros hijos sufrir, activa sus habilidades, les enseña a recuperarse, no los deja vencerse, reconocen de qué es capaces, los ayuda a manejar su presión, a gestionar sus emociones y aprenden de los errores. No prepares el camino para tu hijo, prepara a tu hijo para el camino. Muchísimas gracias. Hola, buenas. Hola. Ya volví por acá, pero
¿Quieres, Juanito? Puedes ir viendo las preguntas. Creo que tenemos 2 preguntas, ¿no? Sí, Principalmente. aquí veo una que dice aprender a manejar el bullying es parte del sufrimiento que deben aprender. Absolutamente. El bullying, que es un tema que está requete de moda, implica tres elementos, ¿no? El niño víctima del bullying, el niño que hace bullying y el testigo. Y en cualquiera de los 3 casos hay sufrimiento. Vamos a pararnos en el caso del que le hace bullying, que es el más evidente, y es, ahí la pregunta es, ¿qué pasa con ese chiquito? ¿Por qué está siendo víctima del bullying y qué tiene que aprender ahí? Y, y ahí hay una labor de, digamos que así se nos parta el corazón, es de cogernos de la mano y preguntar, ok, ¿cuáles son las circunstancias que estamos atravesando? ¿Por qué llegamos a ese lugar? Y muchas veces, por más que sea más evidente lo cruel que puede ser el otro niño, siempre podemos descubrir en el niño víctima de bullying que algo está pasando con él, en su vulnerabilidad de pronto, en su manera de resolver problemas, en su manera de relacionarse, que quizás eso es un trampolín que lo puede fortalecer. Y que el día de mañana, cuando de pronto él sea testigo de bullying, va a ser un apoyo importantísimo, que de pronto puede aconsejar a sus amigos. Eh, reconocer los valores de actitud o lo bueno de haber pasado por el sufrimiento pasa tiempo después. Y yo hoy en día tengo una hija que fue víctima de bullying, hoy en día, 4 años después del episodio, hay una cosa muy bonita y es que los niños del colegio la buscan a ella para hablar del tema. Entonces, claro que es un espacio de crecimiento duro, en donde hay muchas personas que tienen que participar, pero claro que es un proceso en el cual podemos aprender. Otra pregunta dice, ¿cómo saber si el límite entre el dominio de mi ego y la línea de mi dignidad, es decir, no ser arrogante, pero tampoco dejarme pisotear? O sea, no entiendo muy bien la pregunta, pero me imagino que tiene que ver con que hasta dónde tengo que aprender yo a poner límites sin ser arrogante, pero y como desde mi ego, pero tampoco dejar vulnerar mi dignidad y dejarme pisotear. Bueno, lo primero evidentemente es, eh, siempre la línea será la dignidad. Y nosotros tenemos que aprender desde chiquitos a reconocer qué es lo que también no es cómodo para nosotros y eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros niños. Es, como yo ponía el ejemplo de no me gusta el brócoli. Sí, nosotros hacemos ese juego de una cucharada por papá, una cucharada por mamá, una cucharada por el abuelo. Y si de verdad reconocemos que el niño no le gusta el brócoli, ahí no hay ego. Ahí hay una cosa natural del sistema de su chiquito, ¿cierto? Y yo creo que ahí estamos hablando de ego y de dignidad, de poder reconocer qué es lo que pasa conmigo, que tengo rabia porque una persona me está faltando al respeto un minutico. Yo tengo que gestionar mi rabia, tengo que sacar mi rabia, pero con esa rabia no tengo que llegar desde mi ego a responder con las mismas herramientas, sino reconocer y gestionar que mi rabia es absolutamente legítima y valiosa para hacer algo con ella y posiblemente sea para solucionarlo, para ir a hablarlo, como sea, a través de una carta, personalmente. Pero digamos que el tema del ego tiene que ver cuando yo estoy parado más desde el miedo o estoy parado más desde el rencor. Pero si yo estoy parado desde el reconocimiento de mi emoción y primero gestiono mi emoción, voy a estar parado desde mi dignidad y desde saber poner límites adecuadamente para que no me pisoteen. ¿Lo que listo? Última pregunta. Dime. Última pregunta. ¿Ya? ¿Ya no más? ¿Ya no hay más preguntas? Una más, una más. Dime. Están en el chat si quieres verlas. Pregunta, Ya ¿cómo las, Ajá. ya las respondí las dos que están en el chat. Hay una que es, ¿cómo acompañar al niño a construir su propio sistema de creencias sin imponerle las mías como padre o madre? Ah, bueno, no la vi. Bueno, esa es la respuesta, y para eso está la logoterapia, es desde el método socrático. Es decir, definitivamente los primeros 7 años nosotros vamos a imprimir como una huella nuestras creencias a nuestros hijos. Eso es imposible que no. Y eso es lo importante, que nosotros seamos conscientes de nuestras creencias. Y desde ahí mirar las huellas de sentido de la educación que recibimos, porque muchas veces nosotros estamos arrastrando con la creencia de papá y mamá,
de nuestros papás, de nuestros abuelos, y no somos conscientes, sino que en automático hacemos cosas como, eh, por ejemplo, la creencia, voy a hablar de que ciertos comportamientos son equivocados. A ver, voy a poner, a ver, no se me ocurre una creencia, por ejemplo, un dogma, ¿cierto? Una creencia religiosa y uno arrastra, y yo como mamá, digamos, tengo una creencia religiosa y soy católica y creo en el catolicismo, y inevitablemente va a haber un contexto en donde mi hijo va a permearse de esta información. Pero ¿qué pasa si mientras va creciendo, nosotros vamos haciendo preguntas como, ¿tú qué crees y tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? Y nuestro hijo de pronto puede decir, y me pasa conmigo, no, yo soy agnóstico. Ok, mi corazón, de pronto pasarás por una época donde eres agnóstico. Mi hija, por ejemplo, cree absolutamente en la reencarnación y en una cantidad de cosas maravillosas en las que, digamos que la puerta está abierta a la investigación, y está abierta al diálogo en la medida en que no vulneremos a nadie. Es decir, no estamos abiertos a la discusión donde aquellas creencias vulneren al otro, donde podamos rechazar, por ejemplo, una creencia del otro, ¿sí? Pero yo creo que al principio es inevitable y después la manera de dialogar con nuestros hijos es a través de la pregunta. ¿Qué piensas de esto? Y contar nuestra propia experiencia. Es que yo creo, no tengo ni idea, en los ángeles porque en mi experiencia he vivido esto. Creo en Dios porque en mi experiencia, pero hablar de mí y decirles que tienen todo un camino por delante para formar sus propias creencias. Yo les digo una frase a mis hijos que a veces es dura, pero es así, les digo, no me crees, no me creas, verifica. Cuando yo les digo un consejo, no me creas, verifica. Y al final me dices, te equivocaste o verifiqué. Y tenía razón. Pero es darles esa confianza en que nuestros hijos son capaces de ir armando sus propias creencias, que lo bonito es que cuando lleguen a los 40 van a volver a replantearse si esas creencias eran las que les servían para su vida. ¿Hasta qué punto debo permitirme la libertad, ¿cómo? ¿Hasta qué punto debo permitirle la libertad a mi hijo y no limitarlo porque posiblemente le afectara en su futuro, como en su alimentación? Depende de la etapa de desarrollo. Digamos que el primer año de vida, los primeros 2 añitos de vida, pues la alimentación está completamente a cargo de papá y mamá, donde nosotros tenemos que hacer que sea un espacio lo más lúdico y ameno posible para que reciban la comida. Sin embargo, la comida nunca, nunca, nunca debe ser una lucha, y mucho menos un premio ni un castigo. Si no comes, no te doy premio; si no comes, no vamos a la fiesta; si no comes, no ves televisión. El límite sería, veo que no tienes hambre, si no quieres comer, no comas. Y a las 2 horas el niño de 2 años o 3 o 4 o 5 va a decir, tengo hambre. Y uno le dice, sí, mi corazón, es normal porque no comiste, aquí están tu mismo plato de frijoles que te encantan. No, pero es que yo quiero perro caliente. No, mi corazón, esto no es a la carta, aquí está el mismo plato de frijoles que te encanta, no le estamos dando algo que no le guste. Entonces digamos que la libertad está en reconocer que no tengo hambre o que eso no me gusta, pero de pronto no en que coma lo que quiera en los momentos que quiera. Y si no quiere a las 11, uno dice, no pasa nada, mi corazón, a la hora de la comida te comerás tus frijoles. No se trata de dárselos al desayuno, pero sí se trata de que el niño aprenda que hay momentos para comer esa comida y que uno respeta, como le pasa a uno, que a veces uno no quiere comer. Así de sencillo. Bueno, Juanita, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Te mando Gracias un a ti. abrazo grande desde Antigua, Guatemala. Estoy acá y nos veremos muy pronto por Bogotá. Listo, sí señor, un abrazo. Bueno, a continuación tendremos la siguiente webinar, la siguiente conferencia, que estará a cargo del presidente de SAPS, el doctor Efren Martínez. Como saben ustedes, él es psicólogo, doctor en psicología y es una de las personas más representativas de la logoterapia en Latinoamérica, a través del tema de la logoterapia clínica, como el coaching existencial, como los temas en adicciones, y uno de los grandes expertos en diálogo socrático. Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy me han invitado a compartir durante un breve espacio algunas ideas en torno a algo que termina siendo como una especie de arte, que es el arte de hacer preguntas poderosas, el arte de hacerlas de forma sistemática y que generen movimientos en las personas que puedan ampliar la conciencia de sí mismos o la conciencia del mundo.
realmente cuando nosotros estamos haciendo entrenamientos en diálogo socrático o en hacer preguntas, pues muchas personas suelen decir, bueno, pero es que eso es muy difícil y cómo lo hago y de qué manera. Y en realidad yo no sé hacer preguntas. Pero lo cierto es que no hay nada más falso que decir que uno no sabe hacer preguntas. Porque básicamente desde los 2 años y medio no hemos hecho sino preguntar toda la vida. Empezamos con el famoso ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Siendo chiquitines, y a lo largo de toda la vida no hemos hecho sino hacer cientos de miles de preguntas. Realmente la cifra sería impresionante. Y si una persona ha hecho cientos de miles de preguntas, pues efectivamente es un experto en hacer preguntas. Es decir, no hay duda alguna. Ahora, hacer preguntas de manera consciente es distinto. Eh, Vamos preguntando a partir de lo que va pasando, pero tener plena conciencia de qué estamos preguntando y de dónde surge esta pregunta y cuál es la intención de esta pregunta, pues es distinto. Y pues nos remite particularmente a Sócrates, nos remite a un personaje con unas características muy interesantes que, entre comillas, creó un método llamado método socrático. Digo entre comillas porque, primero, para empezar, no sabemos si Sócrates vivió o no vivió, si existió o no existió. Y no lo sabemos pues porque no hay evidencias de ello, ni siquiera escribió nada. Todos lo sabemos por los posteriores, por Platón. Y algunos filósofos han dicho que seguramente no existió. Pero digamos que como personaje, haya estado vivo o no haya estado vivo, existió. Y como obra existió. Y lo que hacemos cuando leemos la gente que ha sistematizado los planteamientos socráticos o cuando leemos los diálogos socráticos, pues podemos encontrar que hay como dos momentos de las conversaciones que traen preguntas poderosas. Un primer momento que llamamos el momento de la refutación o de la contradicción o de la mayéutica negativa, y otro momento que llamamos la mayéutica positiva o la fase de desarrollo del pensamiento. Y un poco esto parte de considerar que difícilmente aprende alguien que ya sabe algo. Es decir, si yo ya sé que la pared es verde, aprender que es azul es muy difícil, porque yo ya sé, categoricé y estructuré que eso es verde, que no hay una opción distinta. Luego, gran parte del arte de hacer preguntas poderosas es hacer preguntas que le permitan a las personas deconstruir o que le permitan a las personas poner en duda o que le permitan a las personas soltar certezas, de tal suerte que abran espacios para atreverse a ampliar los fenómenos que su conciencia capta, atreverse a tener nuevas experiencias. Y de eso se trata la fase de la refutación o de la contradicción. De una que otra forma tiene que ver con este famoso solo sé que nada sé. Alcanzar el solo sé que nada sé. ¿Cómo puedo yo, a través de una serie de preguntas, hacer que la persona con la que estamos dialogando se permita poner en duda lo que cree como algo cierto, como algo verdadero? No necesariamente para imponer lo que yo creo que es cierto o verdadero, pero sí para que se genere un diálogo que amplíe, que construya, que genere movimiento, que genere otro tipo de cosas, porque una vez la persona pone en duda aquello que cree, entonces ya estamos listos para poder pasar a la mayéutica positiva o al desarrollo del pensamiento, que básicamente tiene que ver con que una vez yo he alcanzado el solo sé que nada sé, una vez yo eh, tengo la duda acerca de si eso es de esta manera o no, puede que yo haya creído durante mucho tiempo que en realidad si yo no controlo mis emociones, voy a ser visto como alguien inferior o menospreciable. Puede ser que yo me haya creído que si yo lloro o soy un poco emocional, la gente va a pensar que soy un tonto. Yo puedo tener un montón de creencias y esas creencias podrían limitar un poco
mi desarrollo y yo funciono a partir de lo que creo, ni siquiera a partir de lo que sé. Pero si yo logro poner en duda aquello que para mí es una certeza, puedo abrir el espacio para poder ver cosas que no me permito ver o cosas que no me permito conocer porque no me lo permite una conciencia que está cerrada y agarrada con fuerza a un fenómeno que está ahí, a algo que doy como por un hecho absoluto y radical. Luego, una vez la persona puede atreverse a abrirse para poder ampliar, para poder enriquecer, pues ahora van a haber preguntas que me van a permitir decir, ok, la pared también podría ser azul, depende de la luz que entre, no tiene que ser estrictamente verde, o incluso parece que es un poco amarillenta, pero también depende de la luz que está ingresando. Solamente que para que esto sea posible, pues por supuesto, pues tuve que haber puesto en contradicción aquello que yo creo, ¿no? Aquello que yo considero que es un hecho absoluto y que no tiene una forma distinta. Esos son los obstáculos del diálogo, los obstáculos para poder ampliar la conciencia, pues son prejuicios, falsas creencias, creer que se sabe, etcétera, entendido más bien bajo la lógica de aferrarse a algo que damos como una verdad absoluta, pensando que mi verdad es la verdad absoluta. En la medida que podemos soltar nuestra verdad, podemos ampliar nuestra verdad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En la primera fase, Sócrates podría ser más ponzoñoso o venenoso, por decirlo de alguna manera. Podría ser alguien con ingenuidad, con ironía, alguien que a través de sus preguntas impacta la conciencia que tienen las personas de su proceso. Les voy a pedir 10 segundos para poder cerrar algo que está haciendo mucho ruido. Entonces, una vez hemos puesto en duda lo que captamos como una realidad, estamos listos para enriquecer el pensamiento y para hacerlo de una manera distinta. Y para ello vamos a usar el diálogo socrático de una manera particular. Creo que se salió la pantalla, dame un segundo. ¿Podrían ustedes, por favor, confirmarme si están viendo la pantalla? Ok, perfecto. Pero ven la pantalla, listo. Muy bien. Ok. Listo, perfecto. Bien, entonces, digamos que aparece un fenómeno ante nuestra conciencia. Ese fenómeno lo captamos, lo vemos. Ese fenómeno lo podemos dar como algo que es así y no es de otra manera, pero eso nos limita bastante. Y el arte del diálogo socrático, de hacer preguntas poderosas, implica que eso que yo doy como algo cierto, bien sea porque lo dice una voz con autoridad, bien sea porque me creí esa historia, bien sea porque creo que esa es la verdad absoluta, me impide ver algo más amplio, me impide ver muchas más cosas. Luego, parte de lo que hacemos nosotros es ayudar a las personas a que puedan dudar de aquellas cosas que hacen que su campo de percepción sea más limitado. El uso del diálogo socrático, entonces, implica asumir la historia, ¿no? Sócrates, pues, era hijo de Fenerata,
o Fenerate, depende un poco del texto, que de profesión era partera. Y su arte era ayudar a parir a las mujeres de la época, ejercía el arte de la mayéutica. Sócrates decía que él había heredado de su madre dicha cualidad y que por lo tanto él también era un partero, pero era un partero de los hombres y que su ejercicio consistía en hacer cuestionamientos o preguntas que le permitieran a los hombres parir sus ideas. Este parir las ideas pues consistía en una manera muy característica de hacerlo, pero aquí vamos a intentar sistematizarlo rápidamente, ¿no? La idea en el coaching existencial es que establecido un clima de encuentro que favorece que esto se dé, digamos que el encuentro no se puede causar, el diálogo genuino o el diálogo profundo no se puede causar de adrede, pero sí podemos tener una disposición de apertura tal que genere un clima que haga que sea mucho más fácil que la confianza pueda aparecer en este lugar. Aunque puede ser útil ablandar las relaciones con humor, que tiene una raíz del humus, que significa humedad, y la humedad es la que da cierta blandura. En esta primera etapa, lo que hacemos es cuestionar la realidad que capta el otro y solemos utilizar para ello 3 preguntas básicas: el qué, el cómo y el para qué. No es que no se puedan utilizar otras preguntas, se pueden utilizar todas las preguntas que sean precisas, pero esas son como preguntas clásicas. El qué, que nos ubica en el campo de lo captado por el otro. ¿Qué es la cosa en sí? ¿Qué es estar triste? ¿Qué es estar desesperado? Nos ubica en el significado que le ha atribuido la persona a un fenómeno que capta. Preguntamos todo el tiempo, con el ánimo de generar diálogos y no monólogos, ¿qué es tal cosa y qué es tal otra? El cómo, que son preguntas que buscan la descripción de los procesos. El qué es una foto, que me permite acercarme un poco a lo que está viendo el otro. El cómo es una película, el cómo es un video, el cómo es algo que va transitando, que se va dando. Y por último, el para qué, que se centra más en la intención, en el significado de la misma. Y son preguntas a través de las cuales nos ubicamos y nos permiten, según nuestro tono, porque las preguntas no son solamente con signo de interrogación, nuestras cejas levantadas, nuestra sorpresa, nuestro tono a veces, de forma natural, por supuesto, es el impacto que nos genera el planteamiento del otro en donde vemos esto, pero no vemos nada más. En el pensamiento de Viktor Frankl, y un poco también en la línea de Sócrates, las preguntas ingenuas y las preguntas irónicas hacen parte de esta tarea. Preguntas que le ayudan al otro. Sócrates lo que hacía, aunque depende un poco del historiador, y algunos decían que Sócrates se hacía el ignorante o se hacía el que no sabía, un poco a partir de esta famosa frase de solo sé que nada sé, ¿no? Sócrates se hacía el ignorante y hacía que el educando se convirtiera en su propio maestro. El educando se sentía desconcertado y trataba entonces de enseñarle a Sócrates las cosas que él mismo quería o que necesitaba aprender. Otros historiadores van a decir que no era que Sócrates hiciera el loco como tal, ni el ignorante, sino que al parecer tenía tal sabiduría que sabía que entre más sabía, menos sabía, y que le generaba mucha sorpresa ver que el otro estuviese tan aferrado a una percepción. Y por eso Sócrates era ponzoñoso o venenoso, por decirlo de alguna manera. En el diálogo de Teteto, decía Teteto que Sócrates era como un torpedo, que una vez entraba en tu cabeza no volvías a tener paz. Entonces, cuestionamos, a veces ironizamos, a veces le agregamos humor, utilizamos preguntas básicas, qué, cómo y para qué, pero también podemos llegar y utilizar preguntas un tanto más complejas. Preguntas dirigidas a fomentar la capacidad, por llamarlo de alguna manera, de tomar distancia de la sensación de ser uno mismo.
de la identidad que alguien construye, o de tomar distancia de los pensamientos, o de tomar distancia de las sensaciones o de las emociones, para generar un diálogo entre las diferentes partes. Podemos hacer preguntas que aumenten la capacidad de comprensión, de autocomprensión. Sencillas, preguntas como ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué pasa contigo cuando esto acontece? Cuando estás en este tipo de contextos, ¿cómo te pones? Preguntas dirigidas a ampliar el escenario, a ampliar la captación de fenómenos que tiene una persona en un momento dado, que buscan que tenga una mayor comprensión de sí mismo, ¿no? Que pueda la persona descubrir y asumir la participación en lo que acontece. Cuando tú te expresas de esa manera, ¿qué observas en la reacción de los otros? ¿Desde cuándo sucede esto? ¿Qué podría pasar si tal cosa? Son preguntas que sencillamente lo que buscan es que la persona pueda ampliar, ver más, como zambullirse dentro de la piscina del autoconocimiento y poder observar un poco más. También podemos hacer preguntas un tanto para fomentar la toma de decisiones o la propia oposición que puede tener alguien. Es un tanto como cuando una persona puede generarse un cuestionamiento que le permita posicionarse distinto, ¿no? ¿Y cómo le hiciste para venir a conversar conmigo a pesar de lo deprimido que dices estar? ¿No? ¿Cómo es que logras contener esa ira cuando me cuentas que toda la vida se estaba agrediendo a las personas? Son preguntas que lo que buscan es sacar de la persona, sacar a la persona del lugar en el que se encuentra para posicionarla de una forma distinta. ¿Y cómo le hiciste para hacerlo diferente? ¿Y de qué manera es que a pesar de esa historia que tú cuentas, ahora te mueves distinto? Y ubicamos a la persona en el escenario de alguien que es dueño de su historia y que puede construir una historia distinta y que lo puede hacer diferente, ¿no? Podemos hacer preguntas más motivacionales, preguntas que tienen que ver con el futuro, que hacen que la persona pueda ver una versión posible a futuro, una manera de ser distinta a futuro. Preguntas en donde le podemos decir a alguien, bueno, y si todo esto se resolviera de un momento a otro, ¿qué pasaría con tu vida? Y si pasaran 10 años y todo estuviese marchando bien y te ubicaras en ese futuro, ¿qué crees que le diría a la persona que hoy en día no está viendo caminos? Son preguntas dirigidas sin tiempo ni espacio, es decir, podemos ir con las preguntas al futuro, podemos ir con las preguntas al presente, podemos en el presente generar preguntas que permitan ver nuevas interpretaciones o nuevas versiones. Las preguntas tienen ese poder, ¿no? Tienen el poder de hacer que alguien crezca, por decirlo de alguna manera, o se acepte, o pueda vivir con lo que hay. No hay nada más poderoso en medio del diálogo que una pregunta que haga que la persona pueda ver una historia distinta. También las preguntas pueden ayudar con la autotrascendencia, pueden ayudar a las personas a que se diferencien de los demás, a que sepan qué es propio y qué es ajeno, por decirlo de alguna manera, a que puedan decir esto es lo que yo quiero, no es esto otro. Es como cuando le dices a alguien, ¿y en serio de verdad quieres que tu pareja piense exactamente como tú? Oye, ¿y de dónde sacaste que todo el mundo tiene que opinar lo mismo? Cuéntame un poco cómo es que lograste convencerte que tu pareja tiene que sentir exactamente lo mismo que tú. Son preguntas que inmediatamente te ayudan a reconocer diferencias, a poder decir, ok, aquí estoy siendo de esta manera y ella está siendo de esta manera, pero no somos lo mismo necesariamente. También el diálogo socrático pues, nos permite conectarnos con cosas que son valiosas para nosotros. ¿Qué tanto nos resuena afectivamente algo que consideramos valioso? ¿Qué tanto me toca? ¿Qué tanto hay cosas o personas o situaciones que no me son indiferentes?
que terminan diciéndome, oiga, aquí hay algo que para usted es importante, que no pasa desapercibido. La afectación, que tanto a mí me afecta al mundo, que tanto yo me dejo tocar, metafóricamente hablando, por lo valioso o por las personas valiosas o por acciones que yo considero que son valiosas, que tanto eso resuena en mí, que tanto me afecta. De una u otra manera, aquello que considero yo un valor, pues me toca y está ahí conmigo, ¿no? No sé si logren escucharme porque está un poco en blanco la pantalla. Se quedó un momento en blanco la pantalla. Podrían corroborarme vía chat si me escuchan. Ok, ya me están confirmando que sí me escuchan y que sí me ven. Aquí se paralizó todo un poco, pero bueno, ya me están confirmando vía chat que sí. La pantalla creo que no está compartida. Bueno, creo que hay... Ok. Ok, bueno, no estoy viendo muy bien, no veo movimiento, pero ya me confirman que ustedes sí me ven y me escuchan, así es que voy a continuar, ¿no? Aparte de la capacidad de afectación, pues también las preguntas te permiten a ti tomar decisiones acerca de acciones concretas a seguir para poder llegar a algún punto al que te quieras trasladar o para poder estar cómodo en el punto en el que te encuentras y aceptar la realidad que estás captando y eligiendo tener en un momento determinado, ¿no? Ahora, aprender a hacer preguntas significa practicar, 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 practicar una y otra vez. Y eso pues tiene unas implicaciones. Hay algunas experiencias que hemos tenido nosotros a lo largo de todos estos años en el entrenamiento con coach acerca de cómo hacer preguntas. Algunas ideas importantes cuando empezamos a practicar esto del arte de hacer preguntas. No se preocupe por realizar la pregunta perfecta. Estar todo el tiempo pendiente acerca de si esta pregunta le va a cambiar la vida a alguien o si esta pregunta va a ser lo suficientemente poderosa genera mucha ansiedad y la preocupación hace que te desconectes de la persona que está enfrente. Y ahí volvemos a hacer un monólogo y no un diálogo. Empezar a hacer diálogo socrático implica empezar en la vida cotidiana, un estilo de conversación en donde poco a poco empieces a lanzar preguntas sin que se convierta esto en el estilo cotidiano, ¿no? Es mientras te vas tomando confianza, en lugar de estar todo el tiempo haciendo señalamientos, conversando, juzgando, etcétera, más bien que gran parte de tus intervenciones estén dirigidas a hacer las preguntas que le permitan a la persona por sí misma generar movimientos, bien sea para avanzar o bien sea para permanecer donde está,
pero que se dé una generación, una génesis distinta al interior de la persona. Por supuesto, a veces nos contradecimos en el sentido de desconectarnos, ¿no? Y nos desconectamos y como que no estamos todo el tiempo presentes y suena como una contradicción a lo que pedimos, estar todo el tiempo ahí. Pero puede pasar y es humano que te desconcentres y puedes sencillamente volver y preguntar con tranquilidad a la persona y decirle: me fui un momento, ubícame nuevamente en lo que me estabas diciendo, y te conectas nuevamente con la conversación. Hacer diálogo socrático implica también cierta humildad, porque a veces la gente está esperando que uno le diga exactamente lo que uno quiere escuchar, ¿no? Y uno quisiera que le dijeran: wow, no había pensado en eso, ¿no? Y otras veces las personas están esperando que uno les diga algo que ellos no han pensado o que les solucione algún tema, dándoles alternativas concretas. Y como el diálogo socrático son preguntas, pues a veces la gente te responde cosas como obvio, o te dicen cosas como: yo vine acá para que usted me dijera lo que tengo que hacer, no para que me esté haciendo preguntas. Y eso te puede golpear el ego. La verdad, hacer preguntas y mantenerte en una postura en donde no eres tú el que le dice cómo vivir la vida al otro, pues requieren de cierta humildad. Hay algunos autores que recomiendan que en algunos problemas psicológicos severos no se utilice el diálogo socrático. Bueno, de todas formas en el coaching pues esto no suele hacerse porque por lo menos el coaching de nuestra escuela no trabaja con personas que tienen problemas psicológicos, por llamarlo de alguna manera, sino por personas que están experimentando en este momento algún tipo de búsqueda personal o algún tipo de búsqueda de desarrollo, o sencillamente que quieren ampliar la comprensión del contexto en el que se encuentra. El diálogo socrático es potente. Te puede ayudar a trabajar cosas como terapeuta, te puede ayudar a trabajar cosas como coach, porque te sientes a veces con la presión de controlar y de hacer preguntas que induzcan las respuestas o que lleven a la persona al lugar al que tú quieres ir. Y el diálogo socrático no es el arte de ganar por ganar, como decía Gadamer. El diálogo socrático es el arte de ampliar la conciencia, nada más, ¿no? No hay que preocuparse tanto, en realidad, si al principio las preguntas no fluyen, porque lo normal es que estamos acostumbrados a detectar problemas y brindar soluciones o alternativas. Pero el diálogo socrático implica es acompañar a alguien, a que ese alguien dé las respuestas por él mismo a lo que él mismo considera. Entonces, al principio puede ser que te sientas un poco incómodo porque crees saber lo que el otro necesita y quieres es que él diga lo que tú quieres escuchar, ¿no? El diálogo socrático a veces necesita de acompañamiento, de supervisión. Si no tienes buena experiencia haciéndolo, es posible que sea una buena idea empezar a hacerlo poco a poco, hasta que te sientas mucho más seguro y termine volviéndose esto un tema de una praxis mucho más natural, en donde sale de una manera tranquila y conectada, sin tener que estar pensando en la pregunta y mucho menos en la categoría de pregunta que quieres hacer, ¿no? Algo que es importante es que dependiendo del modelo de coaching en el que estés, los modelos tienen algunos focos. Hay modelos que tienen más énfasis en ciertas cosas. Esto de los énfasis te permiten a ti no perderte, ¿no? Tú sabes que tienes un énfasis dentro del modelo de coaching que practicas y te centras ahí, y eso hace que estés mucho más orientado. Y por último, pues esta es una estrategia poderosa, pero no hay nada por encima de la persona humana, ¿no? No hay nada por encima de la persona humana. Quiere decir que podrán haber N preguntas importantes, N preguntas poderosas, lo que sea, pero en realidad pueden sumar. Eso quiere decir que no siempre tenemos que hacer diálogo socrático, no siempre tenemos que utilizar estrategias. Por encima de la técnica está la persona. Concentrarse tanto en aplicar el diálogo socrático a veces lleva al
descuido del ser humano que tenemos enfrente. Y si descuidamos eso, en realidad no pasa absolutamente nada. La razón por la que tenemos personas que hacen preguntas poderosas y otras que hacen las mismas preguntas, y en algunos casos la pregunta es más poderosa que en el otro, aún siendo la misma pregunta, tiene que ver con qué tanta conexión dialógica existe. Y eso marca toda una diferencia. Entonces, aunque esto es muy poderoso, que el nuevo juguete, por llamarlo de alguna manera, no nos haga ciegos al vínculo, ¿no? Bueno, he tenido como muchos problemas con la pantalla y con esto, pero bueno, creo que logré utilizar esta media hora de compartir para que ahora podamos conversar unos minutos con posibles preguntas y respuestas. Estoy tratando de organizar el chat porque está como bloqueado y no me permite ver las preguntas que enviaron. Hola, Efren, ¿estás pudiendo ver el chat? Sí, pero el chat está inmóvil, entonces lamentablemente no puedo ver ninguna pregunta. Ok, te voy a ir leyendo algunas de las que voy encontrando, ¿te parece? Ah, maravilloso, genial. Pues mira, eh, ¿a qué se refiere el concepto de la tensión entre el ser y el deber ser? Bien, el pensamiento de Frankl se refiere a un concepto llamado voluntad de sentido, que consiste en un concepto de la fenomenología de Franz Brentano llamado intencionalidad, que consiste que nuestra conciencia siempre está dirigida hacia algo o hacia alguien. Pero es estar dirigida hacia algo o hacia alguien que llamamos un objeto intencional o llamamos un fenómeno, suele estar dirigido hacia objetos que no nos son indiferentes. Y no nos son indiferentes o porque son valiosos o porque amenazan algo que es valioso, etc. En el pensamiento ya estrictamente de Frankl, la voluntad de sentido implica que la persona puede verse a futuro en una, por llamarlo de alguna manera, mejor versión desde lo que considera para su vida en un momento dado que puede ser una mejor apuesta. No es un debeísmo, el deber ser no es un debeísmo, sino es la perspectiva que puede tener alguien acerca de un punto de llegada. En el coaching diríamos, en el coaching de desarrollo, porque hay diferentes formas de coaching, incluyendo el mundo del coaching existencial. En el coaching existencial centrado en el desarrollo, la persona está en el punto A y se dirige al punto B. La voluntad de sentido, la tensión entre el ser y el deber ser, estaría dirigida hacia estoy en el punto A y podría llegar al punto B. A eso se refiere. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, para que la persona defina o decida qué quiere, alguien que se siente angustiada por la situación que vive con su pareja y dentro de las opciones que ofrece, no hay posibilidad de cuestionarse si sigue o no con la relación. Solo plantea eso. Pues digamos que preguntas prototipo no existen. Lo que sí es que tenemos preguntas socráticas y también tenemos actitud socrática. La actitud socrática es una actitud que genera disonancias en la realidad que está captando el otro. Eso quiere decir que a veces nuestro asombro, a veces nuestra forma ingenua o irónica de preguntar, obliga a que el coachí se atreva a cuestionarse. A veces le decimos a alguien, ¿en serio no hay nada que hacer? ¿Y de dónde sacaste que esa era la única posibilidad? ¿Y no hay ninguna otra manera de vivirlo o de hacerlo? Bueno, y si eliges quedarte ahí y vivirlo así y sufrirlo de esa manera, hay muchas formas de vivir la vida. De pronto esa puede ser una posibilidad. Son formas de cuestionamiento dirigidas a que la persona se mueva del lugar para que aparezcan otras posibilidades. No tienen que ser necesariamente las que está pensando el coach, pero que no se quede
aferrado a algo. A veces cuando nos aferramos a algo es porque la incertidumbre o el precio o el costo de soltar ese algo es bastante alto. A veces puede ser interesante que alguien pueda empezar a cuestionarse acerca de cuál es el costo que no quiere pagar, motivo por el cual se aferra a una versión, ¿no? Perfecto. Otra pregunta. Y para romper el hielo, cuando la persona no habla nada, ni siquiera casi saluda. Pues si estamos en un proceso de coaching, seguramente la persona se ha equivocado de lugar, porque cuando hablamos de coaching, estamos hablando de unas condiciones, en el coaching de desarrollo, por supuesto, unas condiciones donde no hay temas psicológicos complejos o donde la persona no está obligada. A veces en psicoterapia los temas son tan complejos que la persona le cuesta su conexión emocional, le cuesta conectarse con el mundo, y en ese orden de ideas es más fácil o más difícil un encuentro. Pero eso es un tema de práctica y de habilidad. Es como cuando tienes un adolescente y le preguntas, bueno, ¿y qué tan obligado estás acá? Y él te mira y no te dice nada. Y tú le dices, bueno, ¿y qué tanto eso, esa cara está diciendo que estás muy obligado? ¿Todavía te obliga tu mamá a estas alturas? Son formas de preguntar que van a generar que la persona pueda moverse. Lo que sí es clave es que el coach pueda asumir de entrada casi siempre su responsabilidad. Es decir, no decimos sencillamente el otro no quiere hablar. Lo que decimos nosotros es no le he hecho las preguntas adecuadas para que hable. Siempre de entrada esa posición termina siendo la más saludable para todo el proceso de acompañamiento. Bueno, las últimas 3 preguntas es, ¿cualquier dirección hacia la que se expanda la conciencia es beneficiosa para la persona? Si el diálogo socrático es una de las artes para expandir la conciencia, ¿cómo saber si la dirección de esa expansión es la correcta o no? ¿Qué podría acompañarme a mí como acompañante y el acompañado a reconocer que sería lo correcto a beneficio del momento determinado? Digamos que ampliar la conciencia no es un tema de si es correcto o incorrecto, sino es un tema de darme cuenta de muchas más posibilidades. Tal vez lo correcto o lo incorrecto se refiera más a qué versión abrazo, ¿no? Porque ampliar la conciencia implica ver infinitas posibilidades y ese no es un tema de malo o bueno, por decirlo de alguna manera. El tema es que hay infinitas posibilidades y yo voy a abrazar una. Y una vez abrazo una, no puedo abrazar la otra. Y en eso siempre va a haber angustia, es la angustia de la libertad. Que tanto si me voy por este camino será provechoso para lo que quiero con mi vida o no lo será. Pero esas son parte de las preguntas que hace el coach, porque el coach no puede asumir la responsabilidad del camino que escoja el otro, pero sí tiene la responsabilidad de generar las preguntas adecuadas para que la persona pueda tomar la decisión y asumir el riesgo que implica lanzarse al lado A o al lado B o al lado C, ¿no? Ok, ¿cómo utilizar el silencio como una pregunta sin que sea contraproducente o más allá de lo verbal? ¿Cómo desarrollar la habilidad de preguntar con nuestros gestos u otros aspectos más allá del verbal? Yo creo que por un lado hay que trabajar el propio silencio interior, porque a veces como coach te sientes angustiado cuando hay silencio. Crees que tienes que llenar el espacio con palabras, porque si no te van a juzgar como un mal compañero, como un mal coach. Entonces, en la medida que el silencio sea cómodo para ti, va a ser mucho más fácil que el silencio invite al otro a profundizar o a reflexionar. El manejo de lo no verbal no es tan sencillo, en la medida de lo posible es, si estás conectado a la filosofía que hay en la trastienda de esto, que puedas tú, de forma coherente, si estás conectado, te vas a asombrar con cosas que dice tu coachee y tendrás cara de asombro y va a surgir de forma natural, ¿no? Otras veces nos toca trabajar nuestra expresión
no verbal, porque realmente ya son temas de la vida personal del coach que hacen que todo el mundo se sienta descalificado a su lado, por ejemplo. Y ya implica todo el trabajo personal que pueda tener el coach. Okay. Y la última, cuando estás con un adolescente obligado a ir a terapia y no quiere colaborar con la terapia. Eso es todo. Si hablamos de terapia o de psicoterapia como tal, pues por un lado tenemos que preguntarnos por qué la familia lo está obligando. A ver si es la familia la que no acepta un joven de cierta manera y en realidad el joven está en este grito desesperado de déjenme ser en el mundo, ¿no? Pero vamos a suponer que definitivamente es un joven que está generando muchas dificultades y hay una responsabilidad legal de los padres y eso implica que puedan llevarlo, ¿no? Y ahí tenemos que lograr generar algún tipo de alianza en donde el adolescente pueda conectarse con nosotros, porque si no realmente pues va a ser muy difícil desarrollar el proceso, ¿no? Bueno, hay un librito que conoce mucha gente, un librito mío, que se llama El diálogo socrático en la psicoterapia. Ahí vienen muchas de esas ideas desarrolladas que podrían sumar, bueno, para los asistentes que han quedado interesados en esto. Bueno, ha sido un gusto. Muchísimas gracias a todos. Espero verlos más adelante en otros de estos encuentros. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Efren. Muchas gracias, Juanita. Desafortunadamente no tengo video en este momento para saludarlos a todos, desearles que tengan una muy feliz noche y nos encontraremos muy pronto para poder realizar un nuevo webinar. Les estaremos avisando quién serán nuestros invitados para que puedan asistir de esta manera. La idea es que mensualmente, en vacaciones lo vamos a suspender en diciembre y enero, en febrero retomaremos para poder de esa manera estar realizando los webinars y ustedes puedan conocer un poco más sobre el trabajo que existe en coaching existencial, tanto en el SAPS, aquí en Bogotá, y en el CIREX en Ciudad de México, y para que conozcan más de la Federación Internacional de Coaching Existencial, que es la FICE, que nos agremia como asociación, que nos invita a tener unos parámetros para la formación de personas en el proceso de coaching existencial. Muchísimas gracias, que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Hasta luego.